Bueno, arrancamos. Como le dije en la clase pasada, lo que vamos a ver hoy son las maneras analíticas, ¿sí?, de resolver la ecuación de Lagrange, que ustedes ya habrán visto en la teórica. Primero vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es las hipótesis simplificativas para llegar a la ecuación de Lagrange. ¿Cuál era la ecuación de Lagrange? Algunas cositas de convenciones de signos que siempre ustedes lo vieron en la teórica, pero quizás se van olvidando, así que lo refrescamos. Y después empezamos con los dos métodos analíticos, ¿sí? Primero, un recordatorio. Recuerden que estamos hablando de placas planas delgadas, ¿ok? Cuando hablamos de placas planas, primero estamos hablando de dos superficies que son predominantes con respecto a una tercera. En este caso, la tercera sería el espesor, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia entre las chapas que ustedes vieron en estabilidad 1 y ahora que estamos hablando de placas planas? Más allá de delgadas o no delgadas. ¿Cuál es la diferencia con respecto a la carga? ¿Alguno me puede decir? Exactamente. En este caso, en el caso de placas planas, estamos hablando de cargas que son perpendiculares al plano medio de nuestra cáscara. De nuestra placa plana. ¿Ok? Primero eso, hacer ese breve recordatorio. Después recordarles que cuando agregamos la palabra delgada, ¿sí?, ustedes lo deben haber visto en la teórica, hay un grafiquito que sale del libro del Carril Fierravanti, para el que quiera consultarlo en la bibliografía, donde está bien delimitado dónde caería la teoría de placas planas delgadas en función del espesor, en función de si tenemos o no en cuenta en espesor, en función del W, ¿sí?, el desplazamiento perpendicular al plano medio. Deben haber visto, pero vamos a recordar algunas cuestiones. Primero, cuando hablamos del espesor de la cáscara, siempre lo denominamos con la letra H minúscula. Y para que se cumpla, que estamos hablando de delgadas, lo que aquí tenemos que tener es que el espesor tiene que ser menor a 1/10 de lo que vamos a llamar A, ¿sí?, donde A es la mínima dimensión en el plano de la placa. Es decir, si la placa es una placa rectangular de lados A y B, y por alguna razón A es menor, bueno, no es muy feliz en la nomenclatura porque aquí también uso A, pero bueno, por alguna razón A es menor a B, este A va a ser igual al A que les acabo de decir con respecto a la placa plana, las dimensiones de la placa. Después, algunas de las hipótesis que tenemos que verificar para aplicar esta teoría. Primero vamos a decir que el gamma XZ o el gamma YZ tienen que ser aproximadamente igual a 0, ¿sí? ¿Y esto cuándo se cumple? Bueno, justamente si el espesor de la placa es menor a A sobre 10, podemos verificar empíricamente que se cumple, ¿sí? Ahí se ve un poquito mejor, ¿no? Mejoró la calidad de la conexión. Buenísimo. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Alguno se acuerda? Primero, ¿qué es esto? Esta distorsión. ¿Qué es la distorsión? No me diga la distorsión porque sí, es la distorsión, pero ¿qué es? ¿Y a qué tipo de solicitación está asociada? El corte, exactamente. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Bueno, básicamente que las deformaciones por corte son despreciables, ¿sí? Haciendo una analogía con lo que venimos hablando para estados planos de tensión, esta sería la extensión de Bernoulli para placas, que ¿cómo la llamaban en este caso en particular? ¿Se acuerdan? No le decían Bernoulli, sino que tenía otro nombre. Kirchhoff, ¿ok? Esto es básicamente Kirchhoff. Es decir, que estamos asumiendo que en esta placa, al ser delgada, las deformaciones por corte son despreciables, ¿sí? ¿Y qué decía Kirchhoff? ¿Se acuerdan? Básicamente lo que decía es que una línea recta, ¿sí?, perpendicular a la superficie media, ¿cómo quedaba luego de formarse? Seguía siendo recta y seguía siendo perpendicular al plano, ¿sí?, medio después de la deformación. Es como una extensión a dos dimensiones, como les acabo de mencionar, de lo que es Bernoulli en vigas. Después, una segunda hipótesis simplificativa que utilizamos para esta teoría es que el desplazamiento en Z es aproximadamente igual a 0
Y lo mismo con la tensión sigma en Z. ¿Sí? ¿Qué nos dice esta segunda hipótesis simplificativa con respecto a Lagrange? Bueno, básicamente nos está diciendo que Lagrange no admitiría cargas concentradas. ¿Sí? Después vamos a ver que básicamente utilizando Saint-Venant, como ya lo utilizamos en el TP anterior, fuera de una determinada zona podemos suponer el resultado válido, pero dentro de esa zona no lo podemos suponer válido. Entonces, en rigor de verdad, Lagrange no admite cargas concentradas. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. Buenísimo. Una tercera hipótesis simplificativa que utilizamos es básicamente que la derivada de W no es otra cosa que el desplazamiento perpendicular al plano medio, con respecto a X es mucho menor que 1, y lo mismo con la derivada primera de W con respecto a Y, ¿sí? También es mucho menor que 1. Entonces primero esto lo anoto aquí para que quede claro, no cargas concentradas. Después, este segundo punto, ¿de qué nos está hablando? Es decir, que las primeras derivadas sean pequeñas o que sean mucho menor a 1. ¿Qué nos está diciendo? Pequeño desplazamiento, básicamente linealidad cinemática. ¿Sí? ¿Y cuándo se cumple esto? Bueno, cuando W es menor al 5% de la dimensión A, ¿sí? Que es la menor de la placa. ¿Ok? Pero esto básicamente, como dijimos recién, es que seguimos usando linealidad cinemática, ¿sí? Como venimos utilizando en todas las teorías hasta ahora. Después una que es bastante obvia, ¿sí? Cuáles son las implicancias, pero de todas formas hay que mencionarla. Tenemos un material que es isótropo, lineal y homogéneo. ¿Sí? Esta no hace falta que les comente mucho. Básicamente vamos a asumir que la relación entre tensiones y deformaciones es lineal, a grandes rasgos. Después tenemos una quinta, donde decimos que el desplazamiento epsilon x evaluado en z igual a 0, o sea, en el plano medio, ¿sí? En el plano medio de la placa plana, y el epsilon i evaluado en z igual a 0, son 0, o son aproximadamente igual a 0. ¿Qué significa esta quinta hipótesis simplificativa? ¿Qué estamos diciendo con respecto a esa placa plana delgada? Básicamente que no tenemos esfuerzos en el plano. ¿Ok? ¿Ok? Básicamente es eso. A diferencia de lo que vamos a ver en cáscaras, donde sí tenemos esfuerzos en el plano, aquí vamos a asumir que no tenemos esfuerzo en el plano. Si quisieran asumir esfuerzo en el plano, tendrían que ir a otra teoría, lo deben haber visto ustedes, que es la teoría de Saint-Venant, o como una simplificación, cuando tenemos esfuerzos en el plano muy pequeños, se puede hacer principio de superposición, ¿sí? Y resolver el problema con placas planas delgadas y sumarle todos los esfuerzos debido a ese estado plano de tensiones, ¿ok? Pero eso es como una simplificación. En teoría tendríamos que ir a una teoría, bueno, es medio redundante, pero lo que quiero decir es que tendríamos que pasar a otro tipo de teoría, ¿ok? Cuando tenemos esfuerzos dentro del plano. Lo que es estrictamente Kirchhoff asume que no tenemos esfuerzos dentro del plano. Y cuando se cumple esto empíricamente también, bueno, cuando W, el desplazamiento, es menor a 0,2, 0,5, ¿sí? En este rango del espesor H de la cáscara. ¿Ok? Ya cuando tenemos placas placas planas gruesas, ahí se volvió a complicar un poquito la conexión. Cuando tenemos placas planas gruesas, que es básicamente cuando no cumplimos que la deformación por corte es despreciable, ¿a qué teoría tenemos que pasar? ¿Se acuerdan?
Eso lo deben haber visto en esa tablita que mencioné, ese gráfico que mencioné en la teórica. De la teórica, perdón. ¿Ninguno se acuerda? Básicamente Reisner o Mifflin. A ver, no entra dentro de lo que vamos a ver nosotros. Y es otra teoría. Yo le estoy explicando ahora Lagrange. ¿Ok? Lo que quiero decir es, tiene otras implicancias. Por ejemplo, esta hipótesis implicativa claramente la tenemos que quitar del medio. Es otra teoría. ¿Ok? Solamente para ver si se acordaban el nombre. Lagrange cuando pasa esto. ¿Ok? Cuando tenemos estas hipótesis implicativas. Cuando tenemos esfuerzos en el plano significativo, pasamos a Simon-Ant. Y cuando tenemos placas planas gruesas, ¿sí? Donde no podemos despreciar las deformaciones por corte, ya nos pasamos a Reisner o Mifflin. Básicamente para que entiendan el rango de aplicación de lo que vamos a ver ahora. Por eso me interesa a veces hacer un pequeño repaso de esto para que, más allá de la aplicación analítica de cómo resolver esta ecuación, ustedes sepan dónde se puede aplicar. ¿Ok? ¿Hasta acá me siguen todos? ¿Queda claro? Sí, no hay ningún problema. No sé si se va a ver ahora, porque me parece que va y viene la conexión, pero es Reisner, con doble S, Mifflin. ¿Ok? No, como sospeché, no se ve bien, pero básicamente es Reisner con doble S y acá Mifflin. ¿Ok? De nada. Bueno, después como les dije, me interesa repasar la convención de signos que vamos a utilizar. De todas maneras, ustedes la vieron en la teórica, pero no daña verlo. Vamos a dibujar aquí el plano medio. ¿Se ve bien? Sí. Este eje que estoy dibujando aquí sería el eje X. El otro eje perpendicular a este es el Y. Obviamente que el Z es el eje perpendicular a este plano medio. Fíjense que nosotros vamos a denominar al corte QX sobre esta cara. Va a ser positivo hacia abajo. El momento MX es positivo de esta manera. Eso es el MX. Básicamente, como regla para ayudarlos a recordar, el MX tracciona y comprime fibras que son paralelas a X. Primer punto, para distinguir en qué cara estamos. Y después es positivo cuando tracciona la cara inferior. ¿Se entiende? Más allá del dibujito. Sí. Buenísimo. Después tenemos aquí, sobre este plano también, tenemos el MXI. Por otro lado, se imaginarán, haciendo la analogía, aquí sobre esta cara tenemos el QI, ¿sí? Positivo también hacia abajo. Por otro lado, el momento I, siguiendo analogía con lo que acabamos de ver, es este de aquí. Es decir, que tracciona y comprime fibras que son paralelas al eje I. Y es positivo, como se muestra aquí, cuando tracciona las fibras de la parte inferior de la placa. Y después, por otro lado, aquí tenemos el momento torsor, M y X. ¿Ok? Simplemente para recordarles eso, porque vamos a empezar a hablar de momentos y demás, y quería hacerles ese ayuda a memoria. Otra cosa que vamos a utilizar mucho, y lo voy a dar por sabido, pero lo voy a comentar ahora por completitud. Disculpen, ahí se me está doblando una hoja. La rigidez de la placa, cuando yo diga rigidez de la placa me voy a referir a lo que ustedes en la teórica llamaron D mayúscula. Sí, que básicamente se calcula como el modo de elasticidad multiplicado por el espesor al cubo sobre 2 veces 1 menos el coeficiente de Poisson elevado al cuadrado. Y cierro paréntesis, ¿sí? Esto es lo que nosotros llamamos rigidez de la placa, que también ustedes vieron en la teórica. Obviamente que no vamos a repasar los resultados de la teórica, pero sí lo vamos a utilizar.
Primero, recordarles, ¿se acuerdan cuál era la ecuación de Lagrange a lo que llegaban ustedes? Luego de haber aplicado las hipótesis explicativas y haber hecho todo lo que hicieron. Claro. Es una ecuación relativamente simple, ¿sí? Donde tienen el bilaplaciano del desplazamiento W es igual a la carga P sobre la rigidez de la placa. ¿Ok? Y si ustedes desarrollan el bilaplaciano, ¿qué es el bilaplaciano? Básicamente es la derivada cuarta de W con respecto a X 4 veces, más 2 veces la derivada segunda, perdón, la derivada cuarta también, de W, pero 2 veces con respecto a X y 2 veces con respecto a Y, más la derivada cuarta de W con respecto a Y 4 veces. ¿Sí? Ese es el desarrollo del bilaplaciano. ¿Se llegó a estar en la pantalla? Sí. Buenísimo. Y recordarán, de lo que vieron en la teórica, que a partir de nosotros lo que tenemos que hacer en definitiva, y va a quedar más claro a medida que vayamos haciendo los ejercicios de este trabajo práctico, es resolver la función desplazamiento W. Una vez que nosotros tenemos resuelta la función desplazamiento W, es simplemente derivarla para obtener las solicitaciones. En el caso de los momentos, ustedes recordarán de la teórica que si arman un vector, ¿sí? Donde tienen el momento en X, el momento en Y y el momento torsor, MXY, ustedes lo calculan a partir de menos la rigidez de la placa multiplicado por una matriz de 3×3, donde aquí tienen 1, nu, 0, nu, 1, 0, 0, 0, 1 menos nu sobre 2. Esta es la matriz de 3×3 multiplicada por otro vector que es básicamente la derivada segunda de W con respecto a X 2 veces, que no es otra cosa que la curvatura de W con respecto a X, la curvatura del desplazamiento con respecto a Y, es decir, la derivada segunda de W con respecto a X a Y 2 veces, y luego tenemos 2 veces la derivada segunda de W con respecto a X una vez y con respecto a Y una vez. ¿Sí? Después habrán visto también la fórmula para los cortes, no la voy a reproducir acá porque es un poquito más complicada, pero vamos a trabajar con esta fórmula en particular. En definitiva, como les dije, a nosotros lo que nos interesa y vamos a hacer mucho hincapié en esta clase es cómo resolver analíticamente este W, cómo resolver esta ecuación diferencial en definitiva. Porque una vez que nosotros resolvemos esa ecuación diferencial, es simplemente tomarla, derivarla 2 veces, aquí derivarla 2 veces, derivarla 2 veces, 3 veces, valga la redundancia, reemplazar aquí y obtener las solicitaciones, ¿sí? Algo análogo pueden hacer también con el corte. ¿Hasta acá me siguen todos? Buenísimo. Y por lo que veo se ve bien, así que genial. Ok, bueno, esto solamente es un repaso de lo que ustedes vieron en la teórica, ¿sí? Que a mí me parece conveniente repasarlo, sobre todo haciendo mucho hincapié sobre las hipótesis simplificativas y cuáles son sus implicancias en la teoría, por lo menos en el desarrollo de esa ecuación diferencial. Y ahora vamos a ver cómo resolver esa ecuación diferencial con dos métodos distintos, dos métodos analíticos, ¿ok? Así que si me permiten, aguarden un segundo que borro el pizarrón y arrancamos con el primer método. Hasta ahora el tamaño de la letra se llega a leer bien, ¿no? ¿No hay ningún problema con esto? Bueno, ahora todo bien.
Esta parte lleva un ratito, hasta que tenga paciencia. Este es marcador al agua y me ensucia un poquito cuando estoy borrando, pero bueno, parte del proceso. Bueno, volvemos. El primer método que vamos a ver, resolución analítica de la ecuación diferencial, que acabamos de escribir, es el de series dobles de Fourier. ¿Sí? Vamos a anotarlo aquí. Series dobles de Fourier. Si ustedes recordarán, ya venimos hablando bastante en las demás clases con respecto a Fourier. A grandes rasgos, sin ponernos muy matemáticos, ¿se acuerdan de qué hablamos de Fourier? ¿Qué decía Fourier? Correcto, podemos aproximar a cualquier función, no necesariamente cíclica, puede ser también una constante, puede ser una lineal, puede ser también una sinusoidal. La aproximamos básicamente por una sumatoria de senos, donde vamos trabajando sobre la frecuencia de esos senos y sobre la amplitud. ¿Sí? Entonces, básicamente vamos a utilizar también ese mismo concepto para resolver lo que tenemos que resolver, que es el desplazamiento W. Y la función que vamos a proponer para series dobles de Fourier tiene la siguiente característica. Básicamente es una W que depende de X y depende de Y, donde esta W es una sumatoria doble de M igual a 1 y de N igual a 1 a infinito. Sí, obviamente que después cuando ustedes lo resuelvan en MATLAB van a truncar ese infinito, no van a poner infinito, van a poner un número, van a ver que generalmente con un número mayor a 5, 6, no van a tener ninguna variación significativa del resultado, lo pueden comprobar ustedes numéricamente. Entonces una sumatoria doble de una amplitud que depende de M y depende de N, que vamos a llamar CMN. Esto en el MATLAB, en definitiva, es una función, el CMN, es una función que depende de M y depende de N. Es decir, cuando M y N van tomando números enteros, 1, 2, 3, bueno, en esa sumatoria, esa amplitud va variando, ¿sí? Nosotros, obviamente, que al resolver la ecuación diferencial, lo que vamos a buscar es la solución de esa constante o de esa amplitud. Después, esa amplitud está multiplicada por un seno, básicamente de M por pi por X sobre A, y por otro seno, que es N de pi por I sobre B. Entonces, fíjense, y vamos un poquito a la limitación de este método. Ya por... acá hay como un reflejo que quizá no se ve bien, pero yo trato de ir dictando las ecuaciones, justamente por si alguna no se ve bien o no se me entiende la letra. Si por alguna razón alguien no lo ve, me avisa, ¿sí? Esto, si quieren lo repaso, es el seno de M por pi por X sobre A, y esto es el seno de N por pi por I sobre B, ¿ok? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre las limitaciones de este método que están básicamente implícitas en la ecuación que nosotros estamos proponiendo para resolver nuestra ecuación diferencial. Para resolver mediante series dobles de Fourier,
primero que tenemos que tener una placa que sea rectangular. ¿Ok? No podemos resolver una placa con otro tipo de geometría. Después vamos a ver que se puede hacer una extensión del método con un truquito para resolver placas triangulares. Pero el método está pensado para placas rectangulares. Se puede resolver con placas triangulares, si quieren después lo vemos, con un pequeño truquito donde hacemos una placa rectangular que forzamos de alguna manera una condición de borde en la diagonal. Después lo vemos y les va a quedar más claro. En definitiva, el método está pensado para placas planas rectangulares y para placas planas rectangulares donde en sus 4 bordes estén simplemente apoyados. Es decir, no podemos tener otra condición de borde que no sea simplemente apoyado en todos sus bordes. Y fíjense por qué. Porque nosotros ya con la ecuación que estamos planteando estamos cumpliendo con las condiciones de borde. Si todavía no lo notaron, fíjense que independientemente del valor que tome n o del valor que tome n, obviamente que está asociado también a cómo elegimos el eje coordenado, quizás por eso no lo lleguen a ver, pero siendo este el eje cartesiano x, y, nosotros vamos a hacer que el x igual a 0 y igual a 0, el origen, ¿sí?, de coordenadas coincida con una de las esquinas de la placa, donde, en particular, en la dirección x, esta placa tiene dimensiones a, y en la dimensión y, esta placa tiene dimensiones b. ¿Ok? Entonces, volviendo a la ecuación que estamos proponiendo, fíjense que automáticamente cumplimos con las condiciones de borde que les estoy enunciando, o sea, básicamente que están articulados los 4 bordes de esta placa rectangular. Porque cuando x es igual a 0 independientemente de m, ¿cuánto vale el seno de algo por 0? 0. Lo mismo cuando y toma valores en 0, o sea, en este borde. Entonces, primero estaba hablando de este borde, ahora estoy hablando de este borde, o sea, cuando y toma valores en 0. Esto es lo mismo, si es el seno de algo por 0, es 0. Y después, cuando x es igual a a o cuando y es igual a b, esto básicamente, obviamente, se simplifican y nos queda el seno de m por pi o el seno de n por pi. ¿Y cuánto es el seno de un número entero por pi? 0 también, ¿ok? Entonces fíjense, ya cuando nosotros planteamos nuestra ecuación, estamos implícitamente planteando también las condiciones de borde que son válidas para esto. En lo que respecta a la carga, no hay ninguna limitación, ¿sí? En el método que vamos a ver a continuación sí hay limitaciones con respecto a la carga, y es un poco más light con respecto a las condiciones de borde, pero en este método las condiciones de borde son bastante rígidas, pero no tenemos limitación con respecto a la carga. O sea, la carga puede variar con la función que ustedes quieran en función de x y de y. Obviamente que también puede ser constante. ¿Ok? Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros tenemos que resolver esta ecuación diferencial, ¿sí? Que es básicamente el laplaciano de W es igual a una carga que depende de x y depende de y sobre la rigidez de la placa, D. Por la forma que nosotros propusimos para el W, cuando hagamos las derivadas cuartas, no nos vamos a poder deshacer de los senos, ¿sí? No nos vamos a poder deshacer de los senos, porque la primera derivada va a pasar a coseno, la segunda derivada va a pasar de vuelta a menos seno, después va a pasar a coseno y después va a pasar a seno. O sea, que lo que tengamos acá va a quedar con varios senos. Entonces, para poder operar sobre esta ecuación, uno de los truquitos que tenemos que hacer es también desarrollar la carga mediante series dobles. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a decir con respecto a la carga? Decimos que nuestra carga P, que depende de x y depende de y, también es una sumatoria doble, ¿sí?, de m igual a 1 y de n igual a 1 hasta infinito, de una amplitud de carga que vamos a llamar AMN, de vuelta. Esto va cambiando para cada valor de m y para cada valor de n, esta amplitud va cambiando. Lo pueden considerar como una función de m y de n, si quieren.
Inclusive en el MATLAB cuando lo plantean lo pueden plantear así, como una función. También multiplicado por el seno de m por pi por x sobre a multiplicado por el seno de n pi i sobre b. Ahora que tenemos esto, y antes de pasar esto, para que el resultado sea un poquito más genérico y lo podamos aprovechar mejor, les voy a comentar también un resultado que ustedes vieron en la teórica. En la teórica ustedes seguramente vieron, todo lo que estamos hablando es de placas isótropas, ¿sí? Donde la rigidez es igual en cualquiera de las direcciones, pero también deben haber hablado en la teórica de placas ortótropas, ¿sí? Es decir, donde no tenemos la misma rigidez en las distintas direcciones, por ejemplo, X e Y. En ese caso en particular, fíjense que la ecuación que comentamos un ratito donde teníamos el momento de X, el momento de Y y el momento torsor MXY expresados como un vector, después lo teníamos una matriz y multiplicábamos por las curvaturas, ¿sí? Si ustedes plantean esta misma resolución pero para placas ortótropas, y vamos a hacerlo genérico, aquí lo que tienen es básicamente una matriz diagonal donde tienen la rigidez B de X. Después vamos a hablar bien sobre cómo se calcula esa rigidez. 0, 0. Aquí tenemos 0, la rigidez BI, que es la rigidez en la dirección Y. Aquí tenemos 0, 0, como les dije, es una matriz diagonal. Y aquí tenemos la rigidez de torsión que llamamos CXY. Y aquí de vuelta la vamos a multiplicar por un vector vertical donde tenemos las curvaturas, es decir, la derivada segunda de W con respecto a X, la derivada segunda de W con respecto a Y, y en este caso la derivada segunda de W con respecto a X y con respecto a Y. Entonces, si ustedes, perdón, acá también va el 2. ¿Dónde está esto? Si ustedes desarrollan, ¿dónde está? Perdón, justo perdí la página que quería comentar. Aquí está. Si ustedes desarrollan el bilaplaciado de W, ¿sí? A partir de esto que está aquí, lo que les va a quedar es básicamente algo muy parecido a lo que escribimos hace un ratito, donde tenemos B de X, la rigidez en X, multiplicado por la derivada cuarta de W con respecto a X 4 veces, más 2 veces C. Quédense tranquilos que después vamos a hablar de los casos de ortotropía en placas y demás. Simplemente quiero escribir este resultado genérico para que después podamos usar el mismo para placas isótropas u ortótropas. La derivada cuarta de W con respecto a X 2 veces y con respecto a Y 2 veces, más la rigidez de Y multiplicada por la derivada cuarta también de W con respecto a Y 4 veces. Todo esto es igual a P sobre D. Fíjense que en el caso de una placa isótropa, lo único que varía es que estas tres rigideces que les marco aquí, con respecto a la fórmula que vimos hace un ratito, en el caso de la placa isótropa, esas tres rigideces que tengo marcadas son iguales a D, a la rigidez de la placa, a una única rigidez de la placa, a esta rigidez D. ¿Ok? Entonces, si nosotros utilizamos este resultado y, por ejemplo, en el MATLAB, donde ustedes resuelvan el ejercicio, expresan con esta ecuación y resuelven con esta ecuación, simplemente pueden utilizar la misma fórmula para placas ortótropas e isótropas. Lo único que tienen que hacer es, en el caso de la placa isótropa, reemplazar estas tres rigideces por la rigidez de la placa D. ¿Ok? Por eso hago esta pequeña distinción antes de continuar, porque nos simplifica escribir todo varias veces. ¿Se entiende hasta aquí? De vuelta, les dije, después vamos a hablar sobre cómo determinar cada una de las rigideces, qué es una placa ortótropa. Quédense tranquilos que lo vamos a hablar mejor. Sí.
correcto. Ujú. Con esa función, Aquí. Sí, sí. Pero cuando te vas un poquito del apoyo y cuando esto tiende a infinito, tendés a la solución, por ejemplo, en el caso de una constante. Porque arrancás, por ejemplo, arrancarías con mucha pendiente el seno. Es una aproximación, sí. Y obviamente que es válida cuando esto tiende a infinito y cuando haces una sumatoria de muchos términos. ¿Ok? Pero sí, es correcto lo que decís, la salvedad que haces. Bueno, entonces, habiendo comentado esto, ¿sí? Para continuar con la expresión más genérica, fíjense que si utilizamos este resultado de aquí y este resultado de aquí y reemplazamos, o sea, básicamente hacemos esta derivada cuarta, esta derivada cuarta, esta derivada cuarta, y reemplazamos en esta ecuación de aquí, y simplificamos, básicamente para simplificar tenemos que hacer dos cositas. Primero es un salto de fe, o sea, no voy a hacer la demostración matemática de esto, pero ustedes imaginarán que cuando hacemos la derivada cuarta de esto, fíjense que hay tres términos, todos estos términos quedan de vuelta con con las sumatorias, ¿sí? Con estas sumatorias dobles. Y quedan tanto de este lado de la ecuación como de este lado de la ecuación, porque desarrollamos el P con sumatorias dobles. ¿Hasta acá me siguen? Entonces, para deshacernos de alguna manera, no es muy elegante lo que les voy a decir, pero matemáticamente no es muy elegante, pero para deshacernos de esa sumatoria es como que simplificamos la sumatoria. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que algo que tiene varias sumatorias de este lado y varias sumatorias de este lado, para que se cumpla esta igualdad, se tiene que cumplir esa igualdad, pero también término a término de esa sumatoria. ¿Ok? Entonces, por eso yo les digo, es como que simplificamos las sumatorias dobles. No es muy elegante lo que estoy diciendo, pero el resultado es exactamente el mismo. ¿Se entiende hasta acá lo que estoy diciendo? No voy a hacer una demostración matemática ni nada. Van a tener que hacer un salto de fe y si quieren lo vemos en otro momento. Pero básicamente lo que hacemos es, de alguna manera, sacarnos del medio las sumatorias dobles. Y obviamente que después, cada uno de estos tres términos y del otro lado los términos de P también quedan multiplicados por los dos senos estos. Entonces, si sacamos factor común a los senos de este lado, y ya teniendo los senos de este lado, podemos simplificar también los senos. ¿Ok? Yo voy a escribir la ecuación resultante de ya haber reemplazado y derivado todo aquí, pero les quería hacer esa salvedad. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende lo que estoy explicando? Básicamente, lo que estoy diciendo es que si tiene una igualdad donde tiene una sumatoria de varios términos, por ejemplo, vamos a hacerlo muy simplificado. Si esta es la sumatoria de A, ¿sí? AI, donde tenemos I términos. Y esta del otro lado tengo la sumatoria de BI. Otra forma de escribir esto, esta igualdad, es que el término AI tiene que ser igual al término BI. Obviamente que AI va a ir variando con cada valor de I. Y siendo números enteros. 1, 2, 3, 4. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Obviamente que acá los sobresimplifiqué porque estoy planteando dos sumatorias, pero cuando planteamos de este lado que quedan tres sumatorias es exactamente lo mismo. Y también por más que sean dobles. Díganme si me entienden o no, por favor, antes de continuar. ¿Se entendió? Bueno, si no se entendió, por favor me avisen. Pero es básicamente eso. Por eso, haciendo esas salvedades que les estoy diciendo, fíjense que al utilizar este resultado, hacer las derivadas, hacer esta igualdad, lo que nos queda es básicamente, abro un corchete, tenemos la rigidez de X, donde el único término que se salva de esas cuatro derivadas es m por pi sobre a la cuarta, y se los ejemplifico con esta, que sería la derivada cuarta de w con respecto a x cuatro veces.
Fíjense esto que está aquí. Derivan una vez, obviamente que Cm queda, las sumatorias quedan. Este depende de I, así que es como una constante. ¿Y esto qué es? Esto es el coseno de m por pi por x sobre a, multiplicado por la derivada de lo que está dentro, que es básicamente m por pi sobre a. ¿Ok? Pero cuando hacen 4 veces esa derivada, ese m por pi sobre a les va a quedar elevado a cuarto. ¿Sí? Bueno. Después, este término de aquí, que es la derivada cruzada, ¿cómo nos va a quedar? Bueno, nos va a quedar 2 veces la rigidez a torsión C, multiplicada por m por pi sobre a, esta vez elevado a 2, multiplicado por n pi sobre b, también elevado a 2. ¿Por qué elevado a 2? Tienen que mirar acá. Porque derivamos 2 veces con respecto a x y 2 veces con respecto a y. Entonces cuando derivamos con respecto a x, el único que hay que derivar es este. Y al hacer la derivada 2 veces me queda esto por fuera del seno. Y cuando hacen la derivada 2 veces con respecto a y, el único que tienen que derivar es este. Entonces por eso aparece n pi b al cuadrado. ¿Ok? Y luego hacemos la derivada cuarta del tercer término, que es la derivada de w con respecto a y 4 veces. Fíjense que queda un resultado análogo a este, básicamente donde nos dice que la rigidez de I está multiplicada por n por pi sobre b elevado a 4. Aquí, de vuelta, como les dije hace un ratito, ya hemos sacado factor, el corchete aparece porque sacamos factor común estos dos senos, ¿sí? Del otro lado de la ecuación que tenemos el p, que también está multiplicado por los dos senos, los simplificamos una vez que hacemos lo que yo les dije de, entre comillas, simplificar las dos sumatorias. ¿Ok? Sacarnos de encima las dos sumatorias. Esto está multiplicado por esto, que para las derivadas es como una constante, ¿sí? Que es básicamente la amplitud Cmn. Y esto es igual a esta amplitud, la amplitud del término de carga, que vamos a llamar AMN, y bueno, nada más. Porque recuerden que el D pasó multiplicando para acá, ¿sí? Si miramos esta ecuación, pero nosotros lo resolvemos. Acá hay un error que nadie me lo comentó, pero aquí es igual a P. ¿Sí? Disculpen. Aquí cuando estamos planteando el desarrollo del bilaplaciano de W, pero para el caso ortótropo ya lo tenemos D. Así que es igual a P. Disculpen ahí que no me di cuenta. ¿Ok? ¿Me siguen hasta acá? No quiero que se pierdan el camino. La matemática no es muy compleja, pero hay que seguirla. ¿Hay en vivo todavía? Dale. Bueno. Bueno. Entonces, fíjense. De vuelta, a nosotros nos interesa calcular W, porque a partir de W podemos calcular las solicitaciones. Entonces, en definitiva, lo que nos interesa es calcular este término Cmn. Cmn no es otra cosa que AMN sobre todo este corchete, ¿sí? No lo voy a volver a escribir porque no tiene mucho sentido, pero básicamente Cmn es igual a AMN sobre, pongo aquí corchete y un puntito representando que es lo mismo que está acá arriba. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a determinar la amplitud Cmn? Tenemos que saber cuánto vale esta amplitud AMN para desarrollar el término de carga con series dobles. Y una vez que tenemos determinado este AMN, es simplemente hacer esta división. ¿Ok? Y obviamente que para cada valor de AMN, en función de que nos vamos moviendo en M y en N, porque es una sumatoria doble, vamos a tener un valor distinto para C de M y de N. ¿Ok? Bueno.
¿Cómo vamos a...? Entonces, en definitiva, nosotros nos vamos a enfocar ahora en encontrar el término AMN. Entonces vamos a hacer una serie de operaciones matemáticas que no tienen ningún sentido físico, pero que las requerimos para poder determinar este término. Para cada valor de m y para cada valor de n. Entonces, lo que vamos a hacer, fíjense, es integrar entre 0 y a p de x y de y, a nuestra función, ¿sí? P de x y de y, multiplicada por el seno de m', que no necesariamente es igual a m' multiplicado por pi, por x sobre a integrado en x, o sea, diferencial de x. ¿Ok? De vuelta les dije, es una operación matemática. Básicamente integramos la carga, no tiene un sentido físico. Aquí el único truquito y lo importante es que vean que aquí está multiplicado por el seno de m', donde m' no necesariamente es igual a m. Ahí está el truquito. Entonces, si esto nosotros reemplazamos aquí en p de x de y por el desarrollo en serie que escribimos hace un ratito, lo que nos queda es una sumatoria doble de m igual a 1 infinito y de n igual a 1 infinito, que sale por fuera de la integral, porque no tiene nada que ver con la integral, de el término AMN, que también puede salir fuera de la integral porque no depende de x, multiplicado a su vez por el seno de n pi por i sobre b, esta parte, que tampoco depende de x, para x es transparente como una constante, multiplicado ahora sí por la integral entre 0 y a de el seno de m por pi por x sobre a, multiplicado, si me voy del pizarrón me avisan por favor, multiplicado por el seno de m' de pi. Dale, gracias. Gracias. Bueno, sigo con la ecuación aquí abajo, ¿sí? Disculpen la prolijidad, pero el pizarrón es chiquito. Entonces aquí lo que va es el seno de m' por pi por x sobre a diferencial de x. Esta ecuación, perdón, sí, diferencial de x, creí que me había olvidado el diferencial de x. Esta integral que está aquí, si ustedes, no me acuerdo, yo había preguntado al principio de la clase, al principio del cuatrimestre, ¿alguno había hecho análisis matemático 2? Perdón, 3. No me acuerdo la respuesta, pero bueno. Ok, bueno, los que hicieron análisis matemático 3 vieron series de Fourier, así que no es nada nuevo lo que estoy comentando. Y también vieron esto de aquí, que si alguno recuerda tiene un resultado muy particular, que es, básicamente, esto es, ¿cómo lo vamos a resolver? A partir del principio de ortogonalidad del seno. ¿Sí? Esta integral, ¿cómo? Correcto. Exactamente. Eso es más formal, yo lo voy a decir mucho más grosero, pero básicamente esa integral toma valores nulos siempre que m' sea distinto de m, ¿sí? Porque fíjense que esto todavía estamos dentro de la sumatoria y todavía dependemos de m. Entonces para todos los valores de, acá puse m igual a distinto de 0, ¿sí? Obviamente, pero es m distinto de m. Es decir, para cada valor de m' y de m que sean distintos, esta integral vale 0. Ahora, cuando m es igual, cuando m' es igual a m, esta integral vale a sobre 2. Es decir, solamente toma valores cuando m' es igual a m. Entonces, ¿qué nos ayuda este principio de ortogonalidad de seno? Básicamente a barrer una de las sumatorias, la que está en m. ¿Por qué digo a barrer? Porque cada uno de estos términos de la sumatoria son un montón de términos, o sea, infinitos términos. Pero cada uno de esos términos, siempre que se cumpla esta condición, vale 0. Ese término. O por lo menos, ese término no, sino que la integral y por lo tanto el término.
Entonces, nos podemos deshacer de esta sumatoria en M, porque de toda esa sumatoria, de todos esos términos que están dentro de la sumatoria, el único que sobrevive a esta integral es cuando M' es igual a M. ¿Se entiende? Y esa integral vale A sobre 2, en ese caso en particular. También es un resultado que no vamos a demostrar y que pueden chequear tranquilamente en la bibliografía, o si habrán hecho como su compañero análisis matemático 3, me van a poder creer. ¿Pero se entiende básicamente el resultado? O por lo menos la consecuencia de este resultado. ¿Sí? Bueno, gracias. Entonces, esto, ¿qué nos queda? Como les dije, sobrevive una sola sumatoria, entonces nos queda A sobre 2 de la sumatoria de n igual a 1 a infinito, se llega a ver si se ve, de a m' n, ¿sí? Acá podríamos tranquilamente operar con m porque el único término que sobrevive es cuando m' es igual a m, pero para ser prolijitos vamos a mantener el término m', multiplicado por el seno de n por pi por i sobre b. Acá me quedó medio feo, pero es n por pi por i sobre b. ¿Ok? ¿Hasta acá me siguen? Bueno, algún adelantado ya verá que tenemos que seguir operando sobre este término de aquí, y básicamente lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que hicimos aquí, en este paso, es decir, ahora vamos a tomar esto y vamos a integrar entre 0 y b de este resultado multiplicado por el seno de n' por pi por i sobre b, diferencial de i. O sea, vamos a hacer lo mismo pero en los términos de i, las funciones de i. Entonces, para obtener ese AMN, la operativa que hay que hacer es calcular la integral segunda entre 0 y a y entre 0 y b de p de x y de y multiplicada por, como vimos un ratito, el seno de m' por pi por x sobre a multiplicado por el seno de n' por pi por i sobre b, y aquí tenemos diferencial de x y diferencial de y. Entonces básicamente tenemos que operar de esa manera. Es esto mismo donde le falta una integral más, y van a ver que si hacen eso, tengo algún lugar, lo voy a escribir acá arriba para no perder tiempo borrando y que ustedes puedan ya tener el resultado genérico. El AMN, si ustedes hacen esta doble integral a partir de lo que acabamos de hablar hasta aquí, ¿sí? Agregándole una sumatoria, una integral más aquí, y despejan el AMN queda igual a 4 veces a sobre b. ¿Por qué 4 veces a sobre b? Porque tenemos aquí a sobre 2. Cuando aplicamos esta misma metodología para esto, la integral nos va a quedar, como se imaginarán, cuando n' es igual a n, nos va a quedar b sobre 2. Entonces por eso tenemos a sobre 2 por b sobre 2. En definitiva, cuando dan vuelta y despejan el AMN, les queda 4, o sea, 2 por 2, sobre a y sobre b. De la integral doble entre 0 y a y 0 y b de p de x y de y, teniendo cualquier forma que ustedes quieran, multiplicado por el seno de m por pi por x sobre a, multiplicado por el seno de n por pi por i sobre b, diferencial de x y diferencial de y. Así es como nosotros vamos a poder calcular nuestra amplitud del término de carga AMN para cualquier caso, para cualquier valor de p de x en función, para p en función de x y en función de y. ¿Se entiende? Dale.
No, no es igual a nada. Yo te dije que íbamos a hacer una serie de cuentas, o sea, básicamente Sí, estamos haciendo sumatorias. No tiene ningún sentido físico, es puramente matemático. Estoy diciéndoles cómo podemos llegar a despejar el AMN. No tiene sentido físico, o sea, básicamente tenés que tomar este término de carga, o sea, la carga, multiplicarla por el seno y por el otro seno e integrarla dos veces. Y a partir de ahí vas a poder despejar el término de carga AMN. Pero esto no es igual a nada, o sea, básicamente aplicamos una serie de... Es 4 sobre A por B. ¿Por qué es 4 sobre A? Porque esta primera integral, como les dije, a partir del principio de ortogonalidad de seno, solamente toma valores cuando m' es igual a m y vale A sobre 2. Haciendo analogía, ¿sí? Aquí tendrían en la segunda integral que les comenté, esto es igual solamente cuando n' es igual a n y vale b sobre 2. O sea, lo único que cambia es el a y el b. Nada más. ¿Ok? De nada. Entonces, bueno, fíjense, ahora vamos a hablar un poquito sobre el AMN y lo vamos a dejar expresar un poquito más genérico para que les puedan utilizar el resultado para 3 tipos de carga por lo menos. Pero fíjense que ahora ya tenemos todo para resolverlo, ¿sí? Todavía nos faltan las condiciones de borde de nuestro problema, que si no me equivoco, Javier en la última clase teórica ya ya empezó a hablar al respecto, ¿no? De las condiciones de borde en placas planas delgadas. Bueno, perfecto. No, buenísimo. La clase que viene, ya con todo este background digerido, vamos a resolver un caso y vamos a hablar primero, así como hice una intro de la teoría, vamos a hacer una intro de condiciones de borde para placas. Por ahora vamos a llegar a expresar W, ¿sí? Entonces, por lo menos analíticamente, fíjense que ya tenemos todo resuelto. Porque nosotros planteamos esta ecuación, que es lo que nosotros proponemos como para resolver el bilaplaciano W. El CMN, como hablemos aquí, es básicamente este corchete que no tiene nada desconocido, es esto de aquí. Fíjense que tenemos que conocer las rigideces, tenemos que conocer las dimensiones A y B, así que no hay nada desconocido. Lo que no conocíamos era el término de carga, AMN. A partir de todo lo que venimos hablando, yo ya les comenté cómo despejar ese término de carga de este desarrollo, ¿sí? Haciendo básicamente esta ecuación de aquí. Entonces, ustedes ya tienen resuelto el AMN para cada valor de m y para cada valor de n. Lo reemplazan aquí, tienen el CMN lo vuelven a reemplazar aquí y ya tienen la expresión de W. De vuelta, vamos a hablar sobre las condiciones de borde después en la clase que viene. En este caso en particular de series dobles ya no tienen que hacer mucho más porque las condiciones de borde están de alguna manera embebidas en la solución que estamos proponiendo. Pero para el caso de Levy, ¿sí? El otro método analítico que vamos a ver a continuación, sí tenemos que trabajar un poquito sobre las condiciones de borde. Aprovecho para tomar un poquito de agua. Si tienen alguna consulta, por favor, me avisan. ¿Hasta acá me siguen? ¿Me entienden? Este método es el más simple de los dos. Mm. En este método no. En este método analítico tenés que tener los 4 bordes simplemente apoyados. Después en el otro método que vamos a ver, en el de Levy, sí podés plantear un borde libre, sin problemas. También empotrados, correcto. Sí, sí, sí. En el otro método sí. Cada método tiene su payoff, digamos, sus contras y sus ventajas. En este caso, la contra, entre comillas, es que estás limitado a que la placa sea... En verdad, los dos métodos vamos a ver placas rectangulares, ¿no? Después lo extendemos, lo van a ver ustedes en la teórica, lo podemos extender para placas circulares con simetría de revolución. Pero nosotros esto que estamos viendo es para placas rectangulares, ¿sí? Y básicamente aquí no tenemos
mucha flexibilidad en lo que respecta a las condiciones de borde, pero sí tenemos bastante flexibilidad en lo que respecta a la carga. Entonces es como un método que tiene por un lado limitaciones y por el otro lado libertades. Y con respecto al otro método, como comentario, fíjense que aquí estamos haciendo una sumatoria doble. Entonces, del punto de vista numérico, ¿sí? Y lo van a notar ustedes, no hace falta ni que se los mencione, lo van a notar ustedes cuando lo quieran resolver en MATLAB o en algún otro programa, que insume mucho tiempo, ¿sí? Numéricamente es bastante costoso este método por las dos sumatorias que tenemos. Y ni hablar si ustedes además estas derivadas, si ustedes quieren hallar los momentos y pretenden que el MATLAB les haga la derivada numérica del W, van a ver ahí que el MATLAB le va a costar hacer la derivada numérica, ¿sí? De algo que tiene sumatorias con varios términos. Sobre todo cuando grafiquemos también, ¿sí? Los desplazamientos y las solicitaciones, van a ver que el MATLAB se pone pesadito. En lo que respecta al otro método, que es, tenemos también un desarrollo en serie, pero es con una sola sumatoria, van a ver que computacionalmente o numéricamente es mucho más eficiente. Entonces, también esa es, si estamos hablando de ventajas y desventajas del método, esa sería una desventaja. Después es interesante, ustedes cuando lo planteen en el MATLAB, obviamente que no van a poner aquí, salvo que planteen formulé únicamente, cuando lo quieren resolver, aquí van a poner no sé, una M mayúscula y aquí una N minúscula. O, perdón, una N mayúscula también, aunque no es muy recomendable porque se mezcla con el Newton, pero quiero decir, van a poner aquí dos valores y ustedes pueden ir jugando en el MATLAB y reemplazando, empezando por, no sé, hacer una sumatoria de hasta 2, hacer una sumatoria hasta 4, hacer una sumatoria hasta 6, ¿ok? Y van a ver cómo el resultado final a partir de, creo que a partir de 4 o 6 ya prácticamente no cambia. O sea, van a ver cambios en, no sé, en segundo, tercer decimal, cosa que no vale la pena. ¿Ok? Lo que sí les recomiendo, de experiencia, es que no arranquen en esta sumatoria, en el MATLAB, como les dije, numéricamente es costoso, no arranquen con un número muy grande. Entonces, si ustedes arrancan aquí con una sumatoria a 100 términos, el MATLAB seguramente se les quede colgado. Salvo que tengan una muy buena máquina y algún MATLAB más moderno que funcione mejor. Yo les diría que vayan de menos a más, ¿sí? Antes de correr, empiecen engateando, después caminando, después trotando y después corren. Arranquen con poquitos términos y vean cómo resuelve la ecuación y después van sumando términos. Eso es una recomendación, ¿sí? Deberían ser iguales. Pero, a ver, estás truncando la sumatoria. No, sí, a ver, sí, tenés que ir probando. Porque, a ver, en rigor de verdad, matemáticamente tenés que ir hasta infinito. Entonces, truncar uno o truncar el otro, o sea, porque si tenés dos términos grandes y truncás en este lo truncás en 20 y este en 10, ni te vas a dar cuenta. O sea, no te puedo decir que está mal lo que estás diciendo. Yo plantearía dos, o sea, la misma cantidad de términos. Para que esto en definitiva, si lo querés ver, el que está un poquito más canchero con MATLAB, lo puede plantear como una matriz en vez de una función. Entonces te va a quedar te va a quedar una matriz cuadrada y es mucho más lindo porque, a ver, en el MATLAB, ya yendo a la parte más práctica, este AMN lo pueden plantear como una función de M y de N. Esta es la manera más simple de plantearlo, pero también lo podrían plantear, no sé si alguno ya trabajó con matrices en el MATLAB, se puede plantear como A, y van a la zona de matriz y ponen el subíndice M-N, y básicamente están definiendo una matriz de M por N. ¿Sí? Yo les recomiendo que arranquen con esto, y después si están más cancheros con el MATLAB, quizás alguno que hizo dinámica, donde se usa un poquito más, puede ir a algo más sofisticado. ¿Ok? Pero en definitiva, el truncado te va a truncar también la solución. Pero yendo a tu pregunta, desde el punto de vista más práctico, si el más chico de los dos truncados es muy grande, no vas a notar diferencia en el resultado numérico.
¿Ok? No es una respuesta muy académica la que te estoy dando, pero en definitiva no tengo otra. Porque estás truncando, o sea, estás metiendo un error. Y cuando, o sea, si truncas distinto, exactamente. Perfecto. Buenísimo. Bueno. ¿Alguna pregunta más, chicos? Si no tienen otras preguntas, borro el pizarrón y pasamos. Voy a hablarles un poquito sobre el AMN, vamos a resolverlo para algunos casos en particulares, como para que lo tengan ahí en su kit de herramientas, ¿ok? Para allanarles el camino. Esperen un ratito que borro acá. Tuve que desempolvar todo mi kit de la cuarentena. Todo el setup de computadora, celular y demás. Y volver a usar el pizarrón, hace un montón que no lo usaba. Igual la cuarentena me agarró preparado, pues yo ya tenía este pizarrón para otra cosa. No lo usaba obviamente para dar clase, pero... Bueno, a ver. De vuelta nuestro sistema de ejes coordenados. Vamos a plantear aquí cartesiano Y, cartesiano Y, X, perdón. De vuelta vamos a hacer coincidir el vértice de la placa con nuestro origen de coordenadas. Esta placa, siendo consistente con la nomenclatura recién, en la dimensión Y, o sea, en la dirección Y, tiene dimensión B, y en la dirección X tiene la dimensión A. La única diferencia es que vamos a plantear lo siguiente de manera genérica. Vamos a plantear que solamente una porción de esta placa está cargada. Vamos a plantear una porción rectangular donde la resultante de la carga es P mayúscula. Le pongo el palito horizontal aquí abajo para distinguirlo así de la otra P minúscula, por las dudas. Esta porción de placa que está cargada tiene dimensión 2C. Esta otra porción en esta dirección tiene dimensiones, lo saco por aquí abajo, 2 veces D. Y
Con respecto al centro de gravedad, está a una distancia I1 y a una distancia X1. ¿Ok? ¿Se entiende el dibujito? Básicamente es de vuelta una placa rectangular simplemente apoyada en sus cuatro bordes. Tenemos una porción de la placa cargada con una carga constante. Sí, vamos a hablar de carga constante en este caso. Que ocupa una porción de la placa, no ocupa toda la placa. Después, obviamente que esto lo estoy haciendo de manera genérica para que después podamos extenderla a toda la placa y ver el resultado, dejarla de una determinada porción y tener un resultado genérico, o inclusive podemos hacer tender a C y a D a 0 y sería la solución de una carga puntual, ¿sí? De vuelta, tengan presente que cuando yo arranqué la clase les dije que no podíamos tomar cargas puntuales, ¿sí? Que Lagrange nos limitaba. Bueno, eso es verdad a medio, o sea, la teoría no lo contempla, pero a partir del principio de San Menán o del corolario del principio de San Menán, cuando nos vamos a una determinada distancia de la zona de aplicación de carga, ustedes saben que es independiente de cómo está aplicada la carga el resultado. Entonces, dentro de esa zona de influencia, nuestro resultado no es válido, pero fuera de esa zona de influencia, el resultado sí es válido. Che, se me fue la pantalla, ¿no? Ok, esperen un segundo, se me desconectó el celular, aparentemente. Quizás se me quedó sin bata, me olvidé de conectar. Sí, efectivamente. Disculpen, ¿me esperan un segundito que pongo todo de vuelta operativo? Ahí está arrancando de vuelta el celu, disculpen. Se ve que se quedó en cero y necesita un toquecito para arrancar. Hace tanto que no hacía esto que me olvidaba de los cuidados que había que tomar. Yo siempre ponía el celu directo a la carga. Me parece que va queriendo. Ahí volvieron a ver. Van a tener que volver a piñar seguramente. Hay 2 Sebastianes. Hay 3. Yo todavía no me veo.
Ahí no sé. Che, yo no me veo la concha. Ahí estoy. Bueno. Ahora sí, volvimos, ¿no? Disculpen los problemas técnicos. Bueno, retomando esto. ¿Hasta acá me siguen? Retomamos ahí el dibujito, se ve un poquito mejor. ¿Me escuchan todos? ¿Ya todos pudieron poner la pantalla? ¿Me ven de vuelta? Dale. Dale. Bueno, entonces si recordarán el término de carga que lo llamamos AMN, no era otra cosa que 4 sobre A y sobre B de una integral doble entre 0 y A y entre 0 y B de P de X y de Y multiplicada por el seno de M por pi por X sobre A multiplicado por el seno de N por pi por I sobre B, diferencial de X y diferencial de Y. Entonces, si nosotros solamente, obviamente que cuando la carga se ve muy chiquito, dale. Todo lo que sigue a continuación lo escribo un poquito más grande. Esto te lo dicto ahora, ¿sí? Y seguramente en algún momento se va... Es un tema de conexión, porque viste que va y viene la claridad. Ah, te dicto esta en particular y después, ahora empiezo a agrandar la letra de vuelta. Esto es 4 sobre A y sobre B. Es una integral doble entre 0 y A y 0 y B de la carga, P que depende de X y de Y, multiplicada por el seno de M por pi por X sobre A, multiplicada a su vez por el seno de N por pi por I sobre B, por diferencial de X y por diferencial de Y. ¿Sí? Y ahí se ve bien, así que lo dicté al cohete, pero no importa. Nada. Entonces, fíjense que en nuestro caso en particular, P vale 0 por fuera de la zona cargada, esta zona que yo le hice con un hatch. Entonces, podemos tranquilamente trabajar sobre los límites de integral, o sea, reemplazar aquí los límites de integral, porque por fuera de donde está la carga todo vale 0. ¿Sí? Entonces, esto no es otra cosa que el primer límite de la integral que está en X, lo podemos reemplazar por x1 menos c. El que está en y, el límite inferior, lo podemos reemplazar por i1 menos d. Y con respecto a los límites superiores, podemos reemplazarlo por i1 más c y el otro i1 más d. Y se los paso a explicar. Fíjense que solamente toma valores en i1 menos c, porque recuerden que esta dimensión es 2 veces c. Y para el otro lado es I1 más C, ¿sí? Porque estamos acá en el centro de gravedad. Y con respecto a I, fíjense que toma valores únicamente el P cuando tenemos I1 menos D e I1 más D. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué cambiamos los límites de la integral? ¿Los límites de integración? Perfecto. Obviamente van a ver que cuando 2C vale A y cuando 2D vale B, volvemos a los límites de integración que estábamos hablando hace un ratito. O sea, aquí vamos a tener 0, 0 y ahí B. Pero vamos a seguir con ese caso genérico, donde tenemos una carga que no está aplicada en toda la superficie. Y otra cosa que podemos hacer es, yo les dije, esto que estamos hablando es para una carga que si bien está en una pequeña porción de la placa,
es constante, ¿sí? Lo vamos a resolver para ese caso en particular. Entonces, P de X y de Y no es otra cosa que la resultante, P mayúscula, sobre 4 veces C por D. Es decir, la resultante sobre el área esta, que no es otra cosa que 2C y 2D. Por eso me aparece el 4, 2 por 2, y el C y D. ¿Ok? Entonces, trabajando sobre eso, van a ver que este término de carga, en definitiva, nos va a quedar la resultante P mayúscula sobre A por B por C y por D de la integral doble que hablamos hace un ratito entre I1 y menos C, perdón, X1 y menos C, I1 menos D, entre X1 más C e I1 más D, de estos dos senos, es decir, seno de M por pi por X sobre A multiplicado por el seno de N por pi por I sobre B, diferencial de X y diferencial de Y. ¿Ok? Entonces, si resuelven esta integral doble, van a llegar a lo siguiente. Esto va a valer 4 veces la carga resultante P mayúscula sobre pi al cuadrado multiplicado por m multiplicado por n multiplicado por c y multiplicado por d del seno de m por pi por x1 sobre a multiplicado por el seno de n por pi por i1 sobre b multiplicado por el seno de m por pi sobre d, perdón, m por pi por c sobre a, multiplicado por el seno de n pi por d sobre b. ¿Sí? Nos quedó un choclito, pero ya resolvimos la integral doble. Ahí, ahí se ve de vuelta. ¿Ok? Entonces, fíjense que esta solución genérica vale para este caso en particular. Tenemos una pequeña porción que no necesariamente tiene que estar centrada con la placa, sino que tiene posiciones por lo menos al centro de gravedad y 1 e x1. Para el caso particular, obviamente que este es el caso general, para el caso particular, donde la carga está en toda la porción, en toda la placa, es decir, donde 2C es igual a A y 2D es igual a B, en ese caso en especial, el AMN es igual a 16 sobre pi al cuadrado multiplicado por, ahora vuelvo a la carga minúscula, o sea, la P, ¿sí? No es la resultante, sino la carga distribuida, sobre M y sobre N. Esto es para el caso particular de vuelta, donde 2C es igual a A y 2D es igual a B. Es un caso particular de esta resolución genérica. ¿Sí? ¿Me siguen? Buenísimo. Y después, como les dije, vamos a trabajar sobre este que está aquí. Vamos a calcular el límite de esto que está aquí cuando C tiende a 0 y cuando D tiende a 0. Es básicamente cuando tenemos una carga puntual. Entonces, vamos a tener que trabajar sobre estos dos términos de aquí. Porque obviamente que esto no depende de C ni de D, esto no depende de C y de D. Estos C y D lo vamos a tener que utilizar. Entonces, fíjense, vamos a calcular. Bueno, les voy a decir el resultado para el límite de C tendiendo a 0 de 1 sobre pi
por m y por c del seno de m pi c sobre a. Y también vamos a calcular el límite de, acá en esta parte del pizarrón, que queda un poquito más abajo, creo que se ve bien, el límite cuando d tiende a infinito de 1 sobre pi por n por d multiplicado por el seno de n por pi por d sobre b. Estos son los dos límites que vamos a calcular. Y les hago el siguiente comentario. Fíjense que acá tenemos pi al cuadrado, m, n, c y d. ¿Sí? Entonces, en este estamos calculando, estamos usando uno de los pi, el m y el c. Y en el otro estamos utilizando el otro de los pi, el n y el d. Y obviamente que nos estamos quedando con este término y este término. Entonces, haciendo esos dos límites, obviamente que no lo voy a demostrar, pero el límite de esto es 1 sobre a y el límite de esto es 1 sobre b. Entonces, para el caso de una carga puntual, el término de carga AMN es igual a 4 veces la resultante P, en este caso la carga puntual, sobre A y sobre B, ahora cambio de color porque me estoy quedando sin color, multiplicado por el seno de M por pi por x1 sobre A, multiplicado por el seno de n pi y 1 sobre b. ¿Ok? Este es el resultado del término de carga AMN para una carga puntual. A partir de estos dos límites que les estoy comentando, de estos dos resultados. Entonces, fíjense, resolvimos el término de carga. Ustedes después simplemente lo reemplazan para calcular CMN. Para este caso genérico, para un caso donde toda la carga está distribuida uniformemente en toda la superficie, y para el caso de una carga puntual. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Me siguen? ¿No me siguen? También lo podrías hacer. Sí, tendrías que hacer un solo límite. Sí, se puede resolver un caso de una carga lineal, sin problema. No lo tengo acá resuelto en los apuntes, pero sí se puede hacer. Y es algo parecido, sí. Es lo que estás diciendo vos. Habría que hacer un solo límite. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, esto es todo lo que les voy a comentar sobre el primero de los dos métodos analíticos que vamos a ver, que es el de series dobles de Fourier. ¿Ok? Obviamente que si ustedes tienen otro tipo de carga, lo que tienen que hacer es resolver esta integral como la vimos, esta integral doble, tal cual la vimos en la primera parte de la clase, ¿sí? Aquí estoy mostrando resultados específicos para algunos tipos de carga. Si ustedes tienen otro tipo de carga, tienen que resolver esto de manera genérica. Para ese tipo de carga, resolver la integral. ¿Se entiende, no? ¿Esta de acá? Si no se llega a ver, es básicamente 4 veces la carga puntual P sobre A y sobre B multiplicado por el seno de M por pi por x1 sobre A y multiplicado por el seno de N por pi por I1 sobre B. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, paso de vuelta a borrar el pizarrón para arrancar de cero con el otro método, ¿sí? De series simples o de Levy, para arrancar más prolijito. Y voy a cambiar de color. Tengo acá otro rojo porque me parece que este ya se está quedando medio sin tinta y quizás a ustedes se les complica un poquito ver.
Me parece que dejo la garganta acá. Esperen un segundito que necesito necesitar más papel para borrar el costo. Le voy a pedir a mi novia si me puede alcanzar. ¿Me alcanzas? Vas abajo y me traes papel. Que no tengo más. Sí, rollo. Me había olvidado que hay que talar media Amazonia cada clase mía. Aquí son los rollos de papel. Pero bueno, es lo único que sirve. Si uso un trapito o algo, queda todo muy manchado. Me quedó medio corrido la camarita. A ver, la voy a acomodar un poco. Ahí va. Así aprovecho mejor el pizarrón. Bueno. Vamos al método de series simples. O método de Levy, ¿sí? Como ustedes lo quieran ver. En este caso también tenemos una placa rectangular. Vamos a definir aquí nuestro eje Y. Así vamos a definir nuestro eje X. Fíjense que vamos a acomodar distintos los ejes para plantear la placa. La placa es esta de aquí, que estoy dibujando aquí, que tiene en X, nuevamente tenemos las dimensiones A, y en Y, la dimensión es B, pero la vamos a dibujar centrada, es decir que esto va a ser B sobre 2 y B sobre 2. ¿Se ve bien el rojo o se ve medio medio? Si no, pasa otro color. Ahora estoy con el rojo. A ver. No me acuerdo cuáles tienen tinta o no. Bueno, voy a probar con este con negro. Cualquier cosa, por favor me avisen. Bueno, en lo que es el series simples o de Levy, vamos a tener la siguiente característica. Y que forma parte de la limitación del método. Estos dos bordes que estoy marcando aquí en negro, es decir, los bordes que son paralelos al eje Y, o perpendiculares al eje X, como quieran verlo, la única limitación que tenemos con respecto a las condiciones de borde en este método es que estos dos bordes tienen que estar simplemente apoyados. Para usar el método de series simples o de Levy, esos dos bordes tienen que estar simplemente apoyados. Ahora, en lo que respecta a los otros dos bordes, es decir, este borde y este borde, no tenemos limitación. Podemos utilizar, como preguntó su compañero, empotramientos. También podemos suponerlo articulado. Podemos suponer un borde libre. No hay limitaciones en estos dos bordes. La única limitación es con respecto a este borde y este borde, los dos que dibujé en negro. ¿Sí? Y con respecto a la carga sí tenemos una limitación. La carga solamente puede depender de X. ¿Ok? La carga no puede variar en Y. No puede variar en Y. Entonces tienen que ser básicamente cargas simétricas con respecto al eje X. Quizás se preguntan, ¿podemos resolver con el método de series simples o Levy el mismo problema que vimos hace un ratito? Con series dobles, o sea, una placa rectangular con los cuatro bordes apoyados y carga constante. La respuesta es sí. Y
y es mucho más rápido además. Así que lo que vimos no es al cohete, pero para el caso simple de una carga de una placa rectangular, simplemente apoyando sus 4 bordes con una carga constante, va a ser computacionalmente mucho más fácil resolverlo con Levy. Pero la contra es que no podemos poner una carga que dependa de I también. ¿Quedan claras las limitaciones del método? Bueno, y de vuelta van a ver que parte de las limitaciones están embebidas en la solución que vamos a proponer. En este caso, obviamente que tenemos que resolver lo mismo, que es el bilaplaciano W es igual a la carga sobre la rigidez de la placa D. Pero nosotros vamos a dividir el W en un desplazamiento, una solución homogénea, WH, y una solución particular que vamos a llamar WP. Vamos a resolver estas dos y obviamente que vamos a sumarlas para poder construir la solución final W. Entonces, claramente vamos a tener dos ecuaciones diferenciales, ¿sí? El bilaplaciano de W homogéneo obviamente es igual a 0, por eso es homogéneo, y el bilaplaciano de W particular es igual a P sobre D. Y obviamente que la suma de estos dos bilaplacianos vuelven a formar a la ecuación original. Entonces vamos a trabajar sobre estos dos, ¿sí? Uno es bastante tortuoso matemáticamente y el otro es bastante simple. Obviamente vamos a empezar por el peor, que es la condición homogénea. Entonces, para la condición homogénea, de vuelta tenemos que proponer una solución. Vamos a proponer que W homogéneo es una sumatoria simple, como dice el nombre del método, de m igual a 1 a infinito, o sea, hacemos un desarrollo en Fourier pero no doble, de una amplitud que depende de m, así como antes teníamos el CMN, ahora solamente tenemos IM, con la particularidad de que esta amplitud es una función. En vez de ser una constante, que varía con m y n, es una función de I. ¿Sí? Y esto está multiplicado por el seno de m por pi por x sobre a. Entonces fíjense que aquí está embebida parte de las limitaciones que tiene nuestro método, porque nosotros ya estamos definiendo cuáles son las condiciones de borde para W, pero solamente lo estamos haciendo en X. Es decir, cuando X vale 0, que es este borde, y cuando X vale A, que es este borde. Fíjense que de vuelta, haciendo una analogía con lo que vimos antes, cuando X es igual a 0, esto es igual a 0 y por lo tanto todo esto es igual a 0. Y cuando X es igual a A, esto es igual a 0 y por lo tanto todo esto es igual a 0. ¿Ok? Y como estamos aplicando una sola sumatoria, perdemos la posibilidad de trabajar en I. O sea, básicamente la solución que estamos proponiendo para resolver este bilaplaciano nos limita, nos aplica las limitantes que yo les comenté hace un ratito. Así como en series dobles de Fourier la solución nos limitaba las condiciones de borde, bueno, acá también tenemos algo similar. ¿Se entiende? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos antes, ¿sí? Básicamente, resolver, en este caso vamos a trabajar primero con el homogéneo, o sea, vamos a resolver el bilaplaciano de W homogéneo, que no es otra cosa que los tres términos que vimos hace un ratito, ¿sí? Igualados a 0, en este caso en particular. Entonces, fíjense que 0 es igual a la sumatoria de m igual a 1 hasta infinito de, abro corchete, m por pi sobre a elevado a 4 por im. Voy a dejar de escribir acá que es función de i, simplemente para no
para condensar un poco la nomenclatura, pero esto es función de i. Este primer término que acabo de escribir aquí, ¿cuál es? Del desarrollo del bilaplaciano. Exactamente, fíjense que aquí al derivar con respecto a x, esto es transparente, es una constante porque no depende de x, y esto de vuelta, la derivada cuarta de esto, es básicamente de vuelta un seno, donde tenemos que también hacer la derivada de la parte interna y nos queda m por pi por a por cada derivada, por eso como tenemos 4 derivadas nos queda derivada 4. Después tenemos menos 2 por m por pi sobre a elevado al cuadrado, multiplicado por la derivada segunda de im. Obviamente cuando anoto esta nomenclatura, básicamente lo que estoy diciendo es la derivada con respecto a i, ¿no? Porque depende de i. Fíjense, y este término no es otra cosa que 2 veces la derivada cruzada. ¿Por qué aparece el menos? ¿Por qué antes no me aparecía el menos y ahora sí me aparece el menos? Porque la derivada del seno es coseno, la derivada del coseno es menos seno, ¿sí? Pero antes también teníamos el otro seno, que pasaba lo mismo, la primera derivada de coseno y la segunda derivada era menos seno, entonces el menos se nos iban. En este caso no, por eso nos queda el menos. El 2 ya lo venimos arrastrando, esto es lo mismo que hablamos hace un rato, y esto es cuando hacemos la derivada cuarta de esto con respecto, las 2 veces con respecto a i, nos queda la derivada de esto. El resto es transparente. Y luego tenemos más la derivada cuarta de im. Todo este corchete multiplicado por el seno, sacando factor común, de m por pi por x sobre a. ¿Ok? Entonces fíjense, obviamente que para que esto sea igual a 0, cada uno de estos términos tiene que ser igual a 0. Es lo mismo que hicimos hace un ratito para, entre comillas, despejar la sumatoria, lo hacemos en este mismo caso. Adicionalmente, inclusive es más simple, ni siquiera tenemos que hacer eso ahora que estoy pensando, es simplemente para que esto sea igual a 0, el corchete tiene que ser igual a 0, ¿sí? Independientemente de x, independientemente de las sumatorias. Entonces, me estaba complicando solo. Básicamente lo que tenemos que decir es que para que esto sea igual a 0, el corchete tiene que ser igual a 0. Y obviamente que vale para cualquier valor de x. Entonces, todo este corchete tiene que ser igual a 0. Ahora tenemos que plantear alguna solución para el IM, ¿sí? Porque ahora lo que nos queda es una ecuación diferencial, pero que está en función de IM. Y nuestra nueva incógnita es esta función IM. Entonces tenemos que resolver, si bien estamos resolviendo una ecuación diferencial, tenemos que resolver otra ecuación diferencial para resolver la primera. Entonces, lo que vamos a plantear en este caso es que IM, la solución que proponemos para esa ecuación diferencial es exponencial elevado a r multiplicado por i, donde r, lo pongo entre paréntesis para distinguirlo, donde r lo tenemos que, donde r vamos a tener que determinar cuánto vale, así es como nuestra constante de integración. Entonces, nosotros estamos trabajando sobre este corchete. A partir de la ecuación que estamos proponiendo para resolverla, la reemplazamos aquí, hacemos la derivada segunda, la reemplazamos aquí, hacemos la derivada cuarta, la reemplazamos aquí, y lo que nos queda es lo siguiente: r elevado a 4 menos 2 veces m por pi sobre a, todo esto entre paréntesis y elevado al cuadrado, multiplicado por r al cuadrado, más m por pi sobre a, todo esto elevado a 4. Y esto tiene que ser igual a 0. Planteamos el siguiente cambio de variables, además, esto que está dentro del paréntesis lo vamos a llamar lambda.
para compactar un poco la notación, es decir, que lambda es igual a m por pi sobre a. Entonces fíjense que si hacemos este reemplazo de lambda y además hacemos el siguiente cambio de variable, donde llamamos una nueva variable u, decimos que es r al cuadrado. Haciendo ese cambio de variable llegamos a lo siguiente. Tenemos que u elevado a 2 menos 2 veces lambda al cuadrado por u más lambda elevado a 4 es igual a 0. ¿No les suena esta ecuación que llegamos aquí? Del colegio. Es la cuadrática. Exactamente. Y la solución de la cuadrática, que ustedes la conocen desde el colegio, es otra cosa. Bueno, creo que sí, se veía en el colegio, ¿no? Ya no me acuerdo. Es del colegio que estamos arrastrando. Sí. La cuadrática es, la solución de la cuadrática es 2 veces lambda al cuadrado más menos la raíz de 4 veces lambda elevado a 4 menos 4 veces lambda elevado a 4, obviamente que eso me queda 0, sobre 2. Es decir, todo esto es igual a lambda al cuadrado. U es igual a lambda al cuadrado. Por lo tanto, si volvemos a esta definición del cambio de variable, lo que podemos decir es que R es igual a más menos M por pi sobre A, que no es otra cosa que lambda. ¿Ok? Ya casi lo tenemos liquidado. Por lo menos la parte homogénea. Entonces, como me aparecen estos más menos, básicamente por eso, pero la solución total es la combinación de 4 soluciones. ¿Sí? Es la suma de 4 soluciones. ¿Dónde? Para IM, ¿no? Estoy hablando. Disculpen, tendría que haber aclarado. O sea, estamos resolviendo IM. IM es una amplitud AM', obviamente va a depender de M, multiplicado por exponencial de M por pi sobre A multiplicado por I, o sea, lambda por I, más BM' multiplicado por M por pi por I sobre A, y todo esto multiplicado por el exponencial elevado a M pi por I sobre A, más, sigo aquí abajo, me quedan dos términos, Cm' multiplicado por exponencial elevado a menos M por pi sobre A, y todo esto por I, más de M' multiplicado por M multiplicado por pi multiplicado por I sobre A multiplicado por exponencial elevado a menos M por pi por I sobre A. Básicamente la solución de IM es la combinación de esas 4 soluciones. ¿Ok? Donde obviamente la joda, el chiste está en calcular el AM, el BM, todo prima, CM y DM, que son nuestras 4 constantes de integración, que si bien yo hablo de constantes de integración, tengan en cuenta que varían para cada valor de M, ¿sí? O sea, para cada término sumatorio es una constante, pero no necesariamente es un valor, o sea, para m igual a 1, para m igual a 2, para m igual a 3, etcétera, etcétera, toma distintos valores. La joda es encontrar básicamente esto. Y después
a partir de la relación entre exponenciales y senos hiperbólicos y cosenos hiperbólicos, esta es otra relación que la van a conocer únicamente uno de sus compañeros, el que hizo estabilidad 3, otra vez con cualquiera. Análisis matemático 3 va a conocer esa relación, que si no me equivoco es Euler, me parece que se llama. Es básicamente podemos reemplazar estos exponenciales por senos y cosenos hiperbólicos. Yo no sé, hasta ahora en alguna de las materias hablaron de senos y cosenos hiperbólicos. O su relación con exponenciales, no creo. Eso creo que solamente se ve en análisis matemático 3. Ok, bueno, a ver, independientemente de la parte matemática, que no es donde quiero poner el foco, tengan en cuenta que el seno hiperbólico o el coseno hiperbólico son funciones. Así como la función del seno y el coseno ustedes están acostumbrados y se sienten cómodos, fíjense inclusive en la calculadora que tienen a mano, van a ver que también hay un seno h y un coseno h. Son básicamente funciones, ¿sí? Y guardan una relación matemática con los exponenciales, que si no me equivoco se llama la identidad de Euler o algo así, ¿ok? Que obviamente no forma parte del alcance de la materia, pero se los comento por si alguno quiere indagar. Entonces, hay otra forma de escribir esto a partir de esa relación, donde tengo otros términos, por eso le saco el primado. No necesariamente el AM es igual a la AM', por eso le saco el prima, por eso distinguimos. No necesariamente tienen que ser iguales. Por el coseno hiperbólico, que lo voy a escribir como CH, generalmente las calculadoras y demás lo van a ver en el MATLAB inclusive como cos H, pero yo condenso un poquito la nomenclatura. El coseno hiperbólico de M por pi por I sobre A. Después tienen el término BM multiplicado por M por pi por I sobre A multiplicado por el coseno hiperbólico. ¿Llegamos? Sí, llegamos. De M por pi por I sobre A más Cm, otra constante de integración, en este caso del seno hiperbólico SH, de lo mismo, es decir, M por pi por I sobre A, más la constante de M, multiplicada de vuelta por M por pi por I sobre A, multiplicada por el seno hiperbólico de M pi I sobre A. Son dos maneras de... esta parte no me quedó... Bueno, casi entró. Es básicamente el seno hiperbólico de M por pi por I sobre A. ¿Ok? De nada, disculpen. Sí. La diferencia es que acá tenés el coseno hiperbólico y acá, estos dos términos tienen seno hiperbólico y esto es coseno hiperbólico. De nada. Matemáticamente, inclusive, bueno, obviamente numéricamente, es lo mismo esto que esto. Pero, lo vamos a hablar cuando toque, se los comento igual. Vamos a utilizar de la expresión con los exponenciales cuando haya alguna relación que tiende, alguna dimensión que tiende a infinito. En este caso, por ejemplo, cuando A tiende a infinito. Vamos a resolver un caso donde A es muy largo con respecto a B y vamos a suponer que es infinito. ¿Por qué nos sirve en ese caso esa ecuación? Bueno, porque siempre es por conveniencia. Van a ver que cuando el término A, cuando A tiende a infinito, podemos simplificar podemos sacarnos de encima dos de estos términos. ¿Por qué? Porque fíjense que IM entra aquí, ¿sí? Y hay dos de estos términos que cuando I tiende a infinito, se van a infinito. Y obviamente que el W, que es un desplazamiento, tiene que tener una magnitud.
O sea, tiene que ser un valor finito. Entonces, matemáticamente, simplemente con mirarlo fuerte, mirarlo a mal esta ecuación, sabemos que hay dos términos que se nos tienen que ir a cero. Entonces ya directamente hacemos un poco de abuso y directamente los ponemos igual a cero. Entonces nos quedan dos términos nada más para resolver. Nos simplifica mucho la parte de cuando planteemos condiciones de borde y resolvamos el A, el B, el C y el D. Si no, nos quedan más ecuaciones. O sea, si ustedes no hacen esa simplificación que yo les estoy comentando y que vamos a ver en detalle, quédense tranquilos en las clases que siguen, le van a tener que resolver más ecuaciones para llegar a estos cuatro términos. En cambio, si operan inteligentemente y eligen bien cuál de los dos usar, hay dos términos, por esto que les estoy diciendo que el W tiene que tomar valores finitos, que tienen que sí o sí ser cero, porque si no, no tendría sentido físico lo que estamos expresando. No podemos tener un desplazamiento infinito. Por más que este borde tiende infinito, o sea, por más que sea una placa muy larga, eso no significa que el desplazamiento W tiene que ser infinito. ¿Se entiende, no? Lo que estoy queriendo comentar. ¿Me siguen? Perfecto. Y después, así como cuando hay alguna dimensión de la placa, en este caso A, que tiende a infinito, y nos conviene utilizar la primera ecuación de aquí, la particularidad de seno y coseno hiperbólico, ustedes no tienen por qué saberlo, ¿sí? Inclusive, como mencionaba su compañero, lo vieron de oído. La particularidad del seno y coseno hiperbólico, lo pueden dibujar en Maca, en Excel, como ustedes, donde ustedes quieran. Acá se ve, acá abajo. Si ustedes tienen aquí, van a ver que el coseno hiperbólico tiene una función así, algo así, que es simétrico con respecto a este eje. Y el seno hiperbólico pasa por 0 y es antisimétrico con respecto a ahí. Es decir, si ustedes toman esta porción y la dan vuelta, o sea, la pivotean con respecto a ahí, 180 grados, van a tener una función simétrica. Entonces, de vuelta, este es el seno hiperbólico, el que es antisimétrico, y el coseno hiperbólico es simétrico. Entonces, ¿me entendieron hasta acá lo que quise decir? Simplemente le estoy describiendo cómo es la función. Si ustedes la grafican en un MATLAB, en un Excel, cómo es el seno hiperbólico y cómo es el coseno hiperbólico. Cómo son las funciones. Entonces, a partir de esto, cuando ustedes tienen algún tipo de simetría en la placa que quieren resolver, de la misma manera que podríamos decir antes que hay dos de estos cuatro términos que podemos despreciar porque el W tiene que tener un valor finito, bueno, acá hay dos términos que son claramente antisimétricos, que no tienen lugar en una solución simétrica. O sea, en el caso de una placa simétrica, imagínense que queremos resolver esta placa rectangular en sus cuatro bordes apoyados, con una carga distribuida constante y uniforme en toda la placa, o sea, lo mismo que vimos antes. En ese caso claramente hay simetría. ¿Sí? Hay simetría. Por lo tanto, hay dos de estos términos que van a poner a hablar. Fíjense, y ya se los voy adelantando. Esto es algo, o sea, un valor por el coseno hiperbólico. Pues el coseno hiperbólico es simétrico. Así que sobre AM no podemos hacer nada. Después tenemos el coseno hiperbólico, pero multiplicado por I. O sea, por algo y por I. El algo me olvido porque es como una constante. Entonces, ¿qué hace ese I? Bueno, básicamente me va a escalar a la función coseno hiperbólico. ¿De qué manera? La dibujo en rojo para que se distinga. De esta forma. Hace una cosa así. Y acá me la va a volver antisimétrica. Porque para valores negativos de I me la va a dar vuelta.